Me preguntaba si puede pasar que al hacer la revisión externa de los ítems algo pueda salir mal y te obligue a cambiar el marco. Y si tenéis la flexibilidad para cambiar ese marco, aunque se fijara durante algún momento del proceso. No creo que esto haya sucedido en Pearls. Y la razón, yo creo, es que el marco, es un andamiaje, no es específico. Es un esbozo que establece los principios generales y no es normal que haya una transgresión en esos principios por algo que suceda específicamente en relación con determinados textos. Hemos intentado hacer que el marco abarque todo lo que queramos hacer. Es una pregunta interesante y me parece que en general mi respuesta es la misma que la de Marian, que el marco es un plan y en PISA tenemos un plano maestro también. En Pearls mostraban los porcentajes de cada uno de los aspectos o procesos. Tenemos algo similar en PISA, pero tendemos a tener rangos, por ejemplo. Para los aspectos decidimos que queríamos entre 35 y 45 de los ítems de integración e interpretación, entre 20 y 30 acceso y recuperación. Bueno, no estoy segura que esas sean las cifras exactas, pero algo así. Y tal vez encontremos que al final estemos hacia la parte baja del rango en una de esas áreas o en la parte alta en otra. Pero hay una cierta libertad de movimiento dependiendo del tipo de texto, ítem, y dependiendo de lo que sea aceptable para los participantes. Típicamente tenemos bastantes problemas con los textos no continuos. Hay bastante más desacuerdo sobre qué constituye un buen estímulo para un texto no continuo entre los diferentes países que en el caso del texto continuo, por ejemplo. Así que tal vez no lleguemos al centro del rango que hemos especificado para texto no continuo, sino que estemos en la parte baja del rango. Pero hay un poco de flexibilidad. Hay espacio para maniobrar al seleccionar los materiales. Y las revisiones externas tienen una influencia sobre lo que se ha seleccionado, pero intentamos mantenernos dentro del rango fijado al principio. Quería preguntar si en algún momento se ha tenido que invalidar alguna prueba por falta de motivación. Porque pensando en algunos alumnos determinados de alguna escuela, me resulta muy difícil pensar que iban a realizar la prueba PISA con interés y llegando hasta el final. Gente con poca motivación, que se cansa enseguida. ¿Existe esa posibilidad? Es decir, ¿se tiene en cuenta que puede ser nula y no dar datos fiables por falta de motivación? Pregunta de PISA. La respuesta es que en el caso de PISA no. Yo creo que no creo que se haya invalidado los datos de ningún país por la percepción de que hay una baja motivación. Hay bastante variación en motivación entre alumnos, tal como se mide por respuestas no dadas. Estos datos se analizan con mucho cuidado. En algunos países hay muchas respuestas no dadas y esto indica que el test es demasiado difícil para los alumnos o no están motivados para continuar. Y desde luego los chicos tienden a saltarse más respuestas que las chicas en casi todos los países. En algunos países hay casi un 100% de respuesta, no respuestas correctas, pero contestan a todas las preguntas. Y en otros países faltan muchas respuestas. Pero no creo que en ningún país haya retirado nunca sus datos, diciendo que evidentemente nuestros alumnos simplemente no estaban interesados. Cuando faltan muchos datos, los países tienen el desafío de intentar crear incentivos o motivaciones para los alumnos, a veces de una forma extrínseca.
Sí, yo creo que es mucho menos problema para los alumnos más pequeños en Pearl, evidentemente, pero Juliet tiene razón. La tasa de omisión de las preguntas es algo que analizamos muy cuidadosamente al repasar los datos de campo y excluimos preguntas si tienen una tasa de omisión muy elevada. Bueno, pues en mi experiencia profesional he aplicado y conocido programas de estimulación cognitiva, como por ejemplo el Harvard en la educación secundaria, o el FESTE en primaria, o el Engelmann y Bereiter en educación infantil. Por lo que he comprobado y conocido en esta mañana, pues me establezco ciertas similitudes, tanto teóricas como prácticas, con PISA y con PIR. Yo me preguntaba si tenéis o conocéis o si os fundamentáis en este tipo de bases teóricas y prácticas, de estos programas de estimulación cognitiva, de enseñar a pensar. Lo podemos encontrar en el libro de Nicholson, que fue un clásico en los años 60. Bien, esa era mi pregunta, si había relación teórica con estos programas de estimulación. Pensamos que no. Yo creo que no existe ninguna relación formal con estos programas. Parece una especie de intervención curricular o intervención pedagógica la que describes, y desde luego en distintos países ha habido esfuerzos por introducir competencias del pensamiento como parte del currículum. Por lo tanto, podría ser una manera en que puedan trabajar los países para mejorar sus resultados en estudios internacionales, sometiendo a sus alumnos a programas de este tipo. Pero no creo que los programas de este tipo forman parte de los cimientos de las propias pruebas de lectura. ¿Cuántos tipos de texto componen la prueba? O sea, porque hay continuos, discontinuos, mixtos. ¿Son 4 tipos de texto o dentro de esos 4 tipos de texto hay más de uno? Por ejemplo, dentro de los continuos, narrativo y descriptivo. En cuanto a PISA, hay 4 formatos principales de texto, como has identificado: continuo, no continuo, mixto y múltiple. Y luego hay una serie de tipos de texto o géneros: narrativa, exposición, descripción, argumentación, instrucción y transacción. Creo que son todas, y cada texto se clasifica de acuerdo con el formato del texto y el tipo de texto. Y todas las variedades están disponibles. Por ejemplo, podríamos tener un texto múltiple con 4 textos de argumentación, o un texto múltiple con narrativa y con texto de argumento, por ejemplo, un texto mixto con una tabla y una exposición. Así que cada texto se clasifica de acuerdo con cada una de estas categorías. Y globalmente tenemos especificaciones sobre la proporción de texto continuo, no continuo, mixto y múltiple. Y la proporción de tipos de texto no se especifica tan claramente. Solo la narrativa tiene una especificación del 15% y el resto un amplio abanico para asegurar que hay una mezcla de textos. ¿Responde esto a la pregunta? Bueno, esto tal vez lo pueda contestar con un ejemplo. En PISA 2009 hubo 136 ítems, de los cuales el 66% eran texto continuo o múltiple y 33% no continuo y mixto. El número de textos no estoy segura, pero creo que fueron como 25. Cualquier alumno individual estaría expuesto a entre
3 y 12 textos, porque cada alumno hace una selección de matemática, ciencias y lectura como tareas en el ciclo de campo principal. Cada alumno trabaja en el campo principal y también puede hacer tareas de los otros dos campos. Por lo tanto, es bastante complejo y cada alumno tiene un total de 2 horas de examen a través de un instrumento que tiene 9 horas de exámenes en total. Pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a explicar algunas cosas sobre lo que se va a hacer ahora. Voy a hablar del tour y todo eso. Y luego te pasaré el micrófono para que puedas explicar lo que se va a hacer mañana, o Eduardo lo puede hacer.